Buenos días, desde Spanislam, la web que te ayuda a mejorar tu español. Puedes visitarnos en www.spanislam.com o también nos puedes encontrar en Twitter, Spanislam. Vamos a centrar nuestro podcast de hoy en Quevedo. Francisco de Quevedo y Villegas nació en Madrid en el año 1580. Fijaros que sus padres ocupaban altos puestos en el servicio de la familia real. Se educó con los jesuitas y estudió en Alcalá de Henares y Valladolid. En Valladolid se dio a conocer como gran poeta y comenzó su rivalidad con Góngora. Cultivó la amistad de aristócratas y políticos. Fijaros que consumió gran parte de su vida pleiteando para que se le otorgara el señorío de la Torre de Juan Abad. Fue a Italia en 1613 como consejero del duque de Osuna y actuó al servicio de la política española en aquellos estados, corriendo a veces graves riesgos. Su vida peligró en varias ocasiones. El duque de Osuna cayó en desgracia y Quevedo fue desterrado a la Torre de Juan Abad. Al morir Felipe III y ocupar el poder del conde de Olivares, volvió al favor real. Contrajo matrimonio en 1634, pero se separó pronto de su mujer. Un grave incidente, cuyas circunstancias todavía no están claras, pero que podemos decir y se sabe con seguridad que irritó al rey y al conde duque de Olivares, determinó que fuera encarcelado en el año 1639. Pasó 4 largos años en un calabozo de San Marcos de León y fue liberado en 1644 y un año después, en 1645, moría en Villanueva de los Infantes. Fijaros que Francisco de Quevedo fue muy popular en la España de aquellos años, pero muchas veces se suele tener de él la falsa imagen, podríamos decir, de un bufón. Muchas gentes le atribuyen chistes y podríamos decir procacidades increíbles. Y aunque es cierto que los escribió, es también verdad que dejando de lado eso, se hace, podríamos decir, injusticia a uno de los más grandes escritores de nuestra historia. Porque aparte de una serie de obras en prosa y verso, que son bastante satíricas, Quevedo es un severo moralista, un profundo escritor político y un poeta lírico de fuerza incalculable. Las obras menores que le han dado injusta fama suelen ser muchas veces mal interpretadas. Fijaros, quienes se quedan en una lectura superficial, muchas veces se ignoran que el sarcasmo y el humor fueron a menudo las actitudes que Quevedo adoptó para desahogar su desengaño o su dolor ante la sociedad, la política y la cultura nacional, que habían entrado en franca decadencia. O también podríamos decirlo de otro modo, es decir, el sarcasmo lo utilizó para expresar su escepticismo filosófico. Escribió solamente una novela, que es La vida del buscón llamado Pablos. Pero sí que es verdad que compuso algunos entremeses que carecen de importancia. Escribió abundante poesía que no publicó. Aparecieron posteriormente, podríamos decir, en un libro póstumo. Y el resto de todas sus obras en prosa pues aparecen desde obras filosóficas, obras políticas, obras burlescas. Fijaros, mientras Góngora es la figura máxima del culteranismo, Quevedo, juntamente con Gracián, encabeza lo que se podría o lo que ha recibido el nombre de conceptismo literario. ¿Qué es el conceptismo literario? Bueno, fijaros que si nos vamos a ejemplos concretos, por ejemplo, Quevedo llama al remo de una embarcación el hermano de Rómulo. Fijaros que Rómulo y Remo fueron los legendarios fundadores de Roma, por lo tanto se evita el nombre de las cosas, dando rodeos y asociándolos con el de otras cosas. Este procedimiento, que recibió el nombre de concepto, fue definido de esta forma por Gracián. Es un acto de entendimiento que expresa la correspondencia que se halla entre los objetos. Fijaros que los métodos conceptistas son muy variados, y así en los escritos barrocos abundan, por ejemplo, extraordinariamente las comparaciones, las alegorías, las metáforas, las antítesis y los contrastes, y también y mucho los juegos de palabras. Góngora y Quevedo son conceptistas, y son conceptistas en este sentido, pero fijaros que al mismo tiempo difieren en las soluciones. El poeta cordobés utiliza en sus obras
mayor es un lenguaje difícil, latinizante, muy ornamental y culto. De ahí que muchas veces se le llamó culteranismo o gongorismo a la manifestación del conceptismo en Góngora y en sus discípulos. En cambio, Quevedo utiliza un idioma más llano, pero no por eso deja de ser difícil. Lo que hace es no añadir dificultades cultas a las que de por sí ya ofrece el conceptismo. Si nosotros cogemos, por ejemplo, algunos ejemplos, si cogemos, por ejemplo, el soneto a una nariz, fijaros que además es una pieza maestra del humor de Quevedo y podríamos decir una parte importante de dicho conceptismo. Fijaros, en este soneto se burla de una gran nariz y del narigudo que la posee. Los conceptos se multiplican, convirtiéndolo en uno de los poemas más difíciles que escribió. Si nosotros leemos una parte de este concepto, fijaros que dice: érase un hombre a una nariz pegado. Érase una nariz superlativa, érase una nariz sayón y escriba, érase un peje, espada muy barbado. Era un reloj de sol mal encarado, érase una alquitara pensativa, érase un elefante boca arriba, era Ovidio Nasón, más narizado. Érase el espolón de una galera, érase una pirámide de Egipto, las 12 tribus de narices era. Érase un narcisismo infinito, muchísimo nariz, nariz tan fiera, que en la cara de Anas fuera delito. Fijaros que aquí nos aparecen, podríamos decir, bastantes hipérboles. Una hipérbole es una exageración. Si nosotros cogemos la primera línea, fijaros que nos dice: érase un hombre a una nariz pegado. A una nariz pegado, parece que este chiste de alguna forma deriva de una anécdota atribuida al orador romano Cicerón. Viendo Cicerón a su yerno Léntulo, que era muy bajito, con una gran espada, exclamó: ¿quién lo ha atado a esta espada? Si nos vamos al siguiente, que puede experimentar ciertas dificultades, érase una nariz sayón. Sayón es una silepsis. Fijaros, sayón, es una saya o una falda grande que cae acampadamente hacia el suelo y hace alusión a los sayones de la Pasión de Cristo, a los que Quevedo llama repetidamente rebeldes. Era pues una nariz inmensa, colgante y rebelde, como si fuera a írsele de la cara al narigón. Fijaros que nos encontramos también: érase una nariz escriba. Escriba es de nuevo una alusión al mundo judaico. La nariz era grande e inclinada como la espada de alguien que está escribiendo. Posteriormente nos encontramos: érase un peje. Peje es un pez. Es decir, la nariz era larga como un pez espada, pero con muy grandes aletas, es decir, en la punta. Y también al mismo tiempo, ápice del conceptismo, el verso significa también que el narigón era un peje, es decir, un mal sujeto con una gran barba. Si seguimos, fijaros, nos encontramos: era un reloj de sol mal encarado. Un reloj de sol porque de su cara salía la nariz como la barra larga del reloj del sol, pero a la vez un reloj de sol está mal encarado si no le da el sol. El rostro del narigón era pues sombrío y también a la vez mal encarado. Es el sujeto que tiene mala cara. Fijaros que el soneto en cuestión es difícil de analizar. Continuaremos analizando más sonetos y continuaremos analizando más cosas de Quevedo. Desde Fraga, España, te saluda Óscar Cruellas. Sé feliz. Puedes visitar nuestra web www.spanishlam.com o bien nos puedes encontrar en Twitter, SpanishLam.